Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Conoce usted a Judas Iscariote? Nuestra historia del día de hoy se titula Semana Santa. El popular programa El Juicio de la Historia tenía su especial de Semana Santa preparado desde hacía mucho tiempo. No se había podido realizar por la oposición de la Iglesia Católica, debido a que se planeaba invitar al traidor por antonomasia de la historia, Judas Iscariote. Después de muchos litigios y acuerdos políticos, por fin había llegado la hora. Katy Robles, la famosa conductora, se frotaba las manos de la emoción. Nunca había entrevistado al famoso traidor, y para hacer más espectacular el show, había solicitado la presencia de Caifás, sumo sacerdote del Sanedrín en tiempos de Jesús, y a Pedro, el apóstol líder de la Iglesia Católica y primer papa del mundo. La música de entrada la sacó de su ensoñación. Ajustándose el vestido color azul oscuro y tomando el micrófono, se enfrentó a la pantalla y a millones de televidentes que esperaban con ansia el programa. Buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, El Juicio de la Historia, que en esta ocasión y después de mucho esperar, nos presenta su especial de Semana Santa, titulado Héroes o Villanos, con invitados muy, pero muy especiales. El atronador aplauso del público no se hizo esperar. Como cada programa, el set de televisión se encontraba a su máxima capacidad. Con su profesional sonrisa, Katy anunció al primer invitado. Démosle la bienvenida al apóstol que ha sido la piedra sobre la que Jesús construyó su iglesia desde el primer momento. Con ustedes, Pedro. Un estruendoso aplauso acompañó la aparición de un hombre de unos 60 años, alto, curtido por el sol, de piel morena y pelo cano en su totalidad, vestía una humilde túnica color blanco que sujetaba la cintura con una burda soga. Su atuendo se completaba con sandalias y un báculo de madera en la diestra. Su mirada era bondadosa y sabia, y su larga barba le llegaba al pecho. Con un respiro de satisfacción tomó asiento en el sillón que un ayudante le indicó. Nuestro segundo invitado es quizá el enemigo más famoso de Jesús y de sus discípulos. Siendo supremo sacerdote del Sanedrín, le tocó lidiar con la revuelta y nacimiento de una nueva religión bajo su mandato. Démosle la bienvenida a Caifás. El público se dividió. Algunos aplaudían a aquel personaje que le tocó lidiar con algo tan grande y nuevo en su gestión. Otros mostraron su inconformidad con bus y chiflidos. Un altanero personaje vestido en su totalidad de negro, con un alto gorro terminado en un adorno de oro y recubierto del mismo metal en la túnica, entró ignorando lo que su presencia causaba en el público. Su pelo largo y canoso, al igual que su barba, se notaban bien cuidadas, y su mirada de acero se paseó entre la multitud, haciéndolos callar. Se sentó en un sillón más alejado de Pedro. Este le sonrió, pero no obtuvo respuesta. Y nuestro tercer y más polémico invitado de esta noche, el apóstol más odiado debido a su comportamiento, que nos aclarará esta noche durante la última cena. Con ustedes, Judas Iscariote. Esta vez el abucheo fue total. Los silbidos y mentadas de madre se dejaron escuchar mientras un personaje singular hacía su aparición. Alto, flaco, de pelo sucio y túnica color marrón, parecía entrar sin querer al set. Su mirada era huidiza y su barba, mal cuidada y sucia, enmarcaban un rostro que parecía más la de un perro apaleado que la de un ser humano. Se centró entre los dos invitados sin alzar la vista. Por favor, un poco de respeto. Puede que se tenga una idea muy singular de la participación de Judas en la historia cristiana, pero por eso lo hemos invitado hoy. Queremos conocer su versión, dijo Katy, tratando de contener la ira del público. Un tipo alto y fornido, echando chispas por los ojos, intentó llegar al último invitado, pero fue detenido por 2 guardias de seguridad que lo desalojaron del set. Calmen sus ánimos, amigos, que esto está solo por comenzar, dijo Katy, aparentando estar nerviosa, pero en el fondo regocijada por el éxito de su programa. Una vez la calma volvió, dio comienzo a las entrevistas. A ver, mi querido amigo, primero será usted quien nos diga algunas cosas. Se dirigía hacia Caifás, el cual, mirándola de arriba abajo, mostró su descontento de que una mujer le entrevistara. «Perdóneme, señora», le dijo con un rictus de asco en la boca, «pero ni soy su amigo,
ni hablo con mujeres. Las mujeres son inferiores desde la creación del mundo. Estoy aquí contra mi voluntad. El reproche tomó a Katy por sorpresa. Nunca le había sucedido que un invitado se negara a ser entrevistado por ella. Bueno, entonces, si así lo quiere, dijo indicando a uno de sus ayudantes que le acercara una botella de vidrio que relucía en el extremo de una mesa cercana. Caifás, al darse cuenta de que sería eliminado del set y sin poder estar aunque sea unas horas fuera de su prisión, cambió su actitud. «No hay necesidad», dijo. «Por esta vez le permitiré entrevistarme». Katy, conteniendo la rabia que sentía, tomó aire y, como toda una profesional, comenzó la entrevista con el desagradable sujeto. «A ver, dígame, sumo sacerdote, ¿qué fue lo que pensó cuando comenzó a escuchar que el pueblo hablaba de la llegada del Mesías?» «¿Qué Mesías ni qué nada? Blasfemias y más blasfemias. Solo eso eran. El Mesías sería el Rey de Reyes, que nos liberaría del yugo romano. Sería un grandioso rey que guiaría al pueblo hacia la libertad y soberanía sobre todos los pueblos de la tierra. No un simple carpinterillo que no sabía nada de nada». «Ah, ¿entonces esperaba un Mesías guerrero? ¿No era el caso de que sentía verdadera simpatía por Pilatos y sus legiones? Digo, así lo demuestra el grado de confianza y amistad que le mostraba en público», dijo Katy, tirando el golpe bajo con toda intención, en venganza del maltrato sufrido por Caifás. Este se puso rojo como un tomate y casi se desgarra las vestiduras al escuchar tales blasfemias de parte de la conductora. «Está usted muy equivocada, mujer. Yo nunca fui amigo de Pilatos ni de cualquier otro romano. Eso iba contra nuestra religión y las enseñanzas del Santo Torá», dijo jalándose los pelos de la barba de indignación. «No se enoje, no se enoje. Solo digo lo que entendí leyendo los evangelios». «¿Evangelios? ¡Basura! ¡Y más basura! Jesús era un farsante igual que todos los idiotas que le siguieron. De haber sabido que iban a robar su cuerpo, yo mismo hubiera estado cuidando la tumba del susodicho». «¿Y por qué no lo hizo? Digo, yo creo que nadie se lo hubiera podido impedir, ¿no?», intervino Pedro, que ya no pudo evitar contestarle al fulano aquel. Una carcajada general del público lo apoyó de manera directa. Caifás se puso lívido y, cruzando los brazos, adoptó la pose de un niño en pleno berrinche. Bueno. Mientras podemos seguir hablando con nuestro honorable invitado y aprovechando su intervención», dijo Katy mirando a Pedro. «Dígame, señora, ¿qué desea saber?», dijo el apóstol con una bondadosa sonrisa. «A ver, Pedro, ¿qué pensó cuando conoció a Jesús? Dígame la verdad. ¿Que era otro Mesías de mentira, dado la gran cantidad que salieron en esos años en Judea, o que era el Mesías verdadero?» Como todo judío, era muy receloso con los Mesías que aparecían. Para un judío, el Mesías era la esperanza, la vida futura de nuestro pueblo. Cuando llegaron a mi barca Santiago y Andrés con el cuento de que habían conocido al verdadero Mesías, la verdad no les creí. Sabía que eran seguidores de Juan el Bautista y que le creían que él era el Mesías, hasta que una tarde llegó Jesús a ser bautizado por Juan. Cuando el mismo Juan les ordenó seguir a Jesús, fue cuando llegaron a mi barca. Debo confesar que si en ese momento Jesús no hace el milagro de la pesca extraordinaria, no lo hubiera seguido. En aquel entonces era muy cerrado de cabeza. Pero después te convertiste en el líder, en la piedra, la base de la nueva iglesia. Un título que jamás merecí. Era mejor que se lo hubieran dado a Juan, su discípulo más querido, o a cualquier otro. Pero Jesús quiso dar a entender que a pesar de las flaquezas y debilidades humanas, se puede llegar a su mansión en los cielos. No olvide que yo lo negué 3 veces frente a este tipo, dijo mirando a Caifás. No una, sino 3 veces. Antes le quise convencer de que no se entregara, y cuando lo hizo tomé mi espada y ataqué a los guardias. Era uno de ellos. Además, después, cuando predicamos el Evangelio y se iniciaron las persecuciones, yo quise huir, correr, para no padecer lo mismo que mi Señor. Él hubo de aparecérseme con su cruz a cuestas para que entendiera. Sí, pero al fin llegó a ser la cabeza de la iglesia y un digno discípulo del Maestro. Solo con su ayuda. Y es así como debe de ser. Sin él nada somos, dijo Pedro.
¿Qué opina de sus sucesores, de los demás papas que han aparecido en los tiempos posteriores a su partida? ¿Qué opino? Yo creo que todos y cada uno de ellos han hecho lo mejor que han podido para el seguimiento de la Iglesia de Cristo. Sí, pero ha habido papas realmente malos. Muchos que, aprovechándose de su posición, manejaron a sus fieles a su antojo para beneficio propio. Siempre hay y habrá lobos disfrazados de corderos, pero la esencia de las enseñanzas de Cristo están por arriba de cualquier mortal que quiera aprovecharse de ellas. Aún así, me gustaría ahondar en el tema. Después, sería muy interesante poder juntar a los papas negros de la historia para conocer su versión. Seguramente lo haremos en otro programa, dijo Katy. Ahora, nuestro invitado más polémico. Judas Iscariote, dijo mirando a su tercer invitado de manera directa. Al percibir que era su turno, se puso más nervioso de lo que estaba. Pareció encogerse y querer desaparecer del set. A ver, mi amigo, dígame. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que realmente pasó aquella fatídica noche? Digo, fatídica para usted. Díganos la verdad. Antes de contestarle, es necesario que le cuente toda mi historia para que entienda al final. Mi vida siempre ha estado llena de mentiras. Se dice, por ejemplo, que mi madre recibió en sueños el aviso de que iba a traicionar al Mesías y, no queriendo cargar en su conciencia con ello, decidió arrojarme al mar en una canasta, al estilo Moisés, para deshacerse de mí. Que la fortuna o el demonio me arrojó a las playas de la isla de Iscariote, de ahí proviene mi nombre, y fui recogido por la misma reina del lugar, la cual, al no tener hijos, decidió adoptarme como uno. Quiso Dios que al poco tiempo la reina quedara embarazada, y yo crecí con mi medio hermano, pero al enterarme de que no era hijo legítimo de la reina, maté a mi hermano en venganza y huí del lugar. ¿Y eso es cierto? Solo lo de la isla. Nací efectivamente en Iscariot, pero mi madre no fue ni una reina ni nada parecido, puros inventos de la gente. Y luego quiso saber interesada a Katy. Luego dicen que llegué a Judea y me hice amigo de Pilatos. Que en una ocasión se le antojaron unas manzanas y me mandó por ellas. Yo entré a un precioso huerto y robé varias para mi amigo, pero al ser descubierto por el propietario, le di muerte de un golpe en la cabeza. Pilatos, al saber lo que ocurrió, me casó con la viuda para evitar problemas. Al paso de los años me enteré que la viuda era en realidad mi madre, aquella que me había tirado al mar, por lo que vivía en el peor de los incestos. ¿Se da cuenta de lo absurdo de la historia? ¿Por qué carajos iba yo a robar manzanas para Pilatos si en realidad ni siquiera lo conocía? ¡Puras estupideces!, dijo Judas. El público guardaba silencio. No sabía si creerle o no. Bueno. Luego dicen que Jesús no me llamó como a los otros. No hay registro en los evangelios de ello. Y que al ser yo el tesorero, robaba lo que nos daban de limosnas. ¿Y para qué iba a robarlo? ¿Acaso tenía oportunidad de gastarlo enfrente de los demás? Todo lo que se cuenta de mí no tiene el mínimo sentido. Yo amaba a Jesús, quizá más que los otros. Hubiera dado mi vida por él. Para mí era el verdadero Mesías, el que nos iba a liberar de los romanos y a volvernos los dueños del mundo. ¿Y entonces por qué lo traicionó? No lo traicioné, bueno, por lo menos no en ese sentido. Pasaban los años. Jesús era dueño y señor del pueblo en su totalidad. Los celotes guerrilleros por la libertad le habían ofrecido en varias ocasiones que fuera su líder y quitara para siempre el yugo romano. Con él al frente no habría ejército capaz de derrotarnos. Pero Jesús tenía otros planes muy diferentes. Hablaba de paz, hablaba de amor, no de guerra. Porque era un verdadero cobarde e impostor, dijo Caifás desde su asiento, al cual se le había pasado el berrinche. Cobarde es usted y su yerno Anás, que al llevarlo al Sanedrín solo llamaron en medio de la noche a sus partidarios. Había muchos y muy buenos miembros del Sanedrín que querían hablar con Jesús, como José de Arimatea, por ejemplo, pero usted planeó todo para condenarlo, dijo Pedro echando chispas por los ojos. Jesús era un advenedizo, merecía la muerte.
La rechifla del público hizo callar al viejo sacerdote, el cual volvió a entrar en un franco berrinche cruzando los brazos. En fin, cuando vi que Jesús desaprovechaba la oportunidad, única oportunidad que se le presentaba de encabezar la rebelión, pensé que lo podría obligar a acelerar el paso, por así decir, y fui a hablar con este maldito viejo que está hoy aquí. Él me dijo que necesitaba saber a ciencia cierta si era el verdadero Mesías o no, que de serlo, el Sanedrín le apoyaría en pleno e incitaría al pueblo a la rebelión. ¿Qué más podría desear? ¿Ver a Jesús derribando a mi amigo Pilatos y a sus falsos dioses? ¿Hacerlo huir con la cola entre las patas? ¿Ser los dueños del mundo?, dijo Judas. ¿Pero no era eso contra lo que estaban luchando? ¿Contra los dueños del mundo en ese entonces? Eso solo sería cambiar el nombre de los opresores, dijo Katy. Eso lo entendí muy tarde. Una vez que hubo entregado al maestro y que todo salió al revés, ¿qué le digo? No supe qué hacer. ¿Y las famosas 30 monedas? ¿Y para qué iba a querer 30 monedas? Dígame, ¿en realidad iba a cambiar 30 puercas monedas por la libertad de mi pueblo? ¿Sigue creyéndome capaz después de contar mi historia?, dijo Judas. Cuando fui a reclamarle a Caifás su actitud, él me quiso pagar con su sucio dinero para cumplir con la ley. Todo eran puras farsas para que luego no le pudieran reprochar el no hacerlo. En ese momento se las arrojé a la cara, lo maldije. Él dijo que no podía tocarlas porque estaban manchadas de sangre, y él era un hombre puro. Yo creo que los guardias se quedaron con ellas. En ese momento, Caifás, haciendo un verdadero alboroto, se levantó del sillón y, rasgándose la túnica, negó todo lo que había dicho Judas. Yo solo cumplí con la ley y el Torá. Jesús nos hubiera llevado a la muerte y a la destrucción, dijo. ¿Y qué pasó después? ¿No derribaron el templo los romanos algunos años después? ¿De qué sirvió todo entonces?, dijo Pedro. Le voy a decir de qué sirvió. Todo estaba planeado tal cual sucedió. Dios no comete errores. Incluso la participación de Judas era vital en el plan de Dios. La fe católica hoy es una de las más grandes del mundo, y no se ha de acabar hasta que llegue a todos los rincones de la tierra. Así lo prometió Jesús, y él nunca ha fallado a una de sus promesas. El aplauso del público interrumpió el acalorado discurso del apóstol. Veo que no ha perdido su capacidad para llegar a la gente, le dijo Katy con una amplia sonrisa. Los buenos hábitos jamás se pierden, le contestó también sonriendo. ¿Y entonces por qué yo? ¿Por qué tenía que ser el instrumento de Dios de esa manera?, quiso saber Judas, que le miraba con las lágrimas en los ojos. Quizá porque eras el único con la entereza de espíritu para hacerlo. Yo creo que ninguno de los otros, me incluyo, hubiera podido llevar a cabo tan funesta misión. Recuerda que Jesús sabía que moriría y que seríamos desterrados y dispersados nosotros, sus discípulos. Quizá tú solo podías hacerlo, contestó Pedro mirando con ternura a su viejo condiscípulo. Judas estaba de rodillas llorando en medio del set. El público, que se había mostrado tan hostil al principio, no sabía qué partido tomar. Pedro se acercó a él y, tomándole las manos, le ayudó a levantarse, y ante el asombro de todos lo abrazó y besó en ambas mejillas. Nadie puede escapar de la bondad y el perdón de Dios si está arrepentido. Ven, hermano, vámonos. Sin esperar autorización de la conductora, le acercó una botella a la nariz. Judas le miró con infinito amor, y sin dejar de observarlo, se disolvió en un fino humo de color azul que se perdió dentro del recipiente. Gracias, mi querida amiga. Hoy ha hecho más por él que toda la historia pasada. Me agradó enormemente venir a su programa. Gracias de nuevo, dijo el viejo apóstol, y tomando su botella se disolvió en el aire igual que la anterior. Bueno, ahora solo quedamos nosotros, dijo Katy, volviéndose al sacerdote, que al parecer estaba impactado por lo sucedido. Nunca había visto nada igual. El amor entre estos hombres realmente sobrepasa cualquier otra cosa que hubiera visto en mi vida. Si Jesús es causa del mismo,
Quizá debí de considerarlo desde otra perspectiva, dijo. El aplauso del público lo cohibió, y poniéndose rojo como un tomate, se acercó a su botella y se deslizó dentro de ella. Katy tenía la mirada al borde de las lágrimas y la voz gruesa. Fue un verdadero milagro que pudiera agradecer a su público e invitados y cerrar el programa. Cuando todo había terminado, Katy dijo más para sí misma que para cualquier otra gente: en realidad, el amor de Dios todo lo puede. Espero que hayan disfrutado escuchar el cuento tanto como yo al escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto, ya saben, nos vemos en sus sueños.